No, es interesante porque los Jaivas en sí son un grupo de mi generación y crecimos juntos. Ellos allá, yo siempre digo que tenemos Caetano Veloso y Gilberto Gil en Brasil, con Gal Costa, Mario Betaña. Los Jaivas en Chile, el Polen en Perú. Y nosotros, o sea, los Gatos, Almendra, Manal, los Abuelos de la Nada, Morris, acá en la Argentina. Creando una cosa muy parecida, cada uno con su estilo. Nosotros teníamos un estilo muy urbano, a diferencia, por ejemplo, de los Jaivas. Yo siempre digo que tenemos a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom C, Gal Costa, tropicalismo, Rita Lee, una movida, Rita Lee que yo digo que se parece de alguna manera a la movida de los Mutantes, a los Abuelos de la Nada, la locura total, en la misma época. Los Jaivas, que al principio se llamaban los Jaivas, ¿no? Y que como muchos de estos grupos tuvieron una reconversión desde grupo que canta en inglés o que imita a grupo que tiene personalidad y que descubre su forma de ser y su visión a los 20, 21, 22 años. Los Jaivas en Chile, los Polen en Perú y Manal, Almendra, los Abuelos de la Nada, Morris, Tanguito en la Argentina, compartíamos el haber sido embarazados, fertilizados por los Beatles y por Bob Dylan y por una visión generacional de pacifismo, de hermandad entre todos, de hacer el amor y no la guerra, de volvamos a la naturaleza, un montón de valores que todavía hoy para mí siguen muy vigentes en todas partes, en el movimiento ecológico al que yo participo, en el arte que se ha vuelto a tratar de explorar las raíces, en la música obviamente, en la medicina natural, en la penetración de la visión oriental y elementos de la sabiduría ancestral que fuimos empezando a buscar en nuestra total ignorancia de chicos de 20 años, ellos en Chile, nosotros en Argentina, Caetano y Gilberto en Brasil, buscando, explorando cosas que nadie nos había podido enseñar. Nuestros padres no tenían idea de nada de eso, nuestros padres querían que fuéramos dentistas o contadores y nosotros queríamos ser seres universales y vibrar con la tierra y un montón de cosas que poco a poco yo creo que fuimos descubriéndolas y fuimos siendo capaces de conectarnos con eso. Todo es un trabajo que se inició poco después de todo este movimiento en la Argentina. Aparece Arcoíris, un grupo que los Jaivas siempre consideraron sus hermanos, porque ellos trabajaban la integración del folclore y de la visión americanista con el rock. Y mucho la vida comunitaria también. Y la vida comunitaria, totalmente. A diferencia de muchos otros grupos que eran más bohemios, más cada uno por su lado. Había una mentalidad de trabajo en qué vamos a hacer con nuestra vida concreta. Chicos de los Jaivas creando su arte y haciendo una cosa de independencia increíble, los del Arcoíris, que acá los llamaban las amas de casa del rock, porque decían, ¿cómo los rockeros pueden lavar los platos? Levantarse temprano para barrer la casa. ¿Entendés? Mirá qué visión absurda, era un ejemplo para todos, de vida concreta, si no son capaces de limpiar tu casa y lavar tus platos, no son capaces de nada. Algunos de nosotros tardamos más tiempo en caer en esas verdades sencillas, ¿no?, de la vida cotidiana. Yo
En el 68 con Miguelito Abuelo compusimos un tema que se llama Tema Influx sobre el planeta, que salió en un simple de Los Abuelos de la Nada, con Papo, guitarra, qué sé yo. Porque yo ya tenía esa visión del planeta como un ser vivo, ¿no? Y de que de alguna manera eso implicaba una pertenencia al universo. Yo en el 67 hicimos una reunión, porque nosotros íbamos mucho presos, por el pelo largo, por la forma de vestirnos, y nos perseguían mucho y nos insultaban por la calle, qué sé yo, porque era de maricones o de comunistas o algo raro teníamos que ser. Si no nos poníamos corbata y nos peinábamos con gomina, algo raro era. Entonces hicimos una reunión el 21 de septiembre del 67, ahora se está por cumplir 45 años. 67. Hicimos una reunión de todos los melenudos de Buenos Aires. Usamos el 21 de septiembre porque era el Día del Estudiante, y entonces el Día del Estudiante la gente puede salir con guitarras a la calle, disfrazarse y pintarse la cara, que nadie va a decir nada porque es el festejo del estudiante. Entonces, y nos reunimos en Plaza San Martín, llamamos a todos los melenudos que encontrábamos, que por ahí vos en todo el día veías un tipo que tenía el pelo un poco más largo, entonces le parabas y le decías, che, venite el 21 de septiembre a Plaza San Martín. Ese encuentro lo reflejó la revista Panorama. Exactamente. Sí. Y en ese encuentro yo me había puesto cosas que decía, vivo en el universo, porque yo pensaba que había que empezar a promocionar la idea de que los países en la antigüedad y que teníamos que pensar como raza humana, como seres humanos, en el planeta, en el universo, cosa que todavía sigo pensando y que todavía cuesta, ¿no? 40 años después. ¿Cuánto costaba antes? ¿Cuánto costaba? Era impensable. Era muy loco. Sí. Porque además, ni siquiera, hoy ya sabemos que vivimos, tenemos la partícula de Dios, tenemos Stephen Hawking, tenemos una visión del universo más cercana, tenemos muchos films, fotos, viajes espaciales, pero en ese momento el universo quedaba mucho más lejos que ahora. Era muy nuevo hablar de eso. Claro, y el planeta quedaba muy lejos, porque uno vivía en la Argentina y todo lo demás, las noticias de que cuando llegó la foto, hubo una foto del planeta, la primera foto que sacaron desde un satélite en el 60 y algo, fue como una marca de decir, nosotros vivimos, esta es nuestra casa, verla de afuera. Estamos todos en el mismo lugar. Claro. Y no hay frontera, no hay ninguna raya que delimite, ¿no? Y bueno, tener esa visión, y esa visión es muy increíble que la compartimos todos, que no era, por eso la explosión es muy interesante ver que no fue una moda musical, más allá de que había una moda de grupos que invitaban a los Beatles, porque Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o los Jaivas, o Manal, o Almendra, inventaron su propia forma de usar la guitarra eléctrica, su propia forma de usar la batería. Se había desarrollado un núcleo que es el grupo de rock, la guitarra, el bajo, la batería, los teclados, que tomó forma en todo el mundo y se adaptó a distintas formas en el mundo entero, pero que permitió, porque sonaba como sonaba la ciudad. Como sonaba, nuestra generación fue la primera que se formó en un ambiente de teléfonos, radios, televisores. Yo la televisión llegó a mi casa cuando yo tenía 15 años. Antes escuchábamos radio, las aventuras de Tarzán en la radio. Y ese ambiente eléctrico, mis padres no lo tuvieron. Nuestros padres vivieron en un ambiente casi bucólico comparado con... Y hoy no tengo nada, hoy estamos en un ambiente electrónico, ¿no? Informático. Y acelerado, todo rápido.
Perdóname que arranqué a toda velocidad. No, pero arrancaste bárbaro porque aparte nosotros queríamos arrancar de ahí, de esos tiempos que sabíamos que fueron muy pocos, los que hablaban de cosas de las que hoy se hablan, pero medio como que las inventaron ustedes, las expusieron, arrancaron con algo que hoy ya es más común, hablar de ecología, del planeta, todo, pero ustedes arrancaron y no eran muchos. No, éramos muy pocos, nosotros acá éramos, yo siempre digo que muchos dicen, qué maravilla la época, ustedes, que estaban Manal, Almendra y los primeros recitales, yo digo, no era ninguna maravilla. Nuestros padres nos echaban de casa porque o te cortás el pelo o te vas de casa. No podíamos llevar una novia a casa, ni quedarnos a dormir con la novia, ni ninguna cosa de ese tipo, porque era totalmente inmoral antes del casamiento. No nos podíamos juntar a tocar la guitarra, porque tocar la guitarra era cosa de vagos y de drogadictos y qué sé yo. No nos podíamos vestir como queríamos porque parecíamos unos payasos, no sé qué. Íbamos presos 2 veces por semana por tener el pelo largo. Usted así, con esa pinta, no debe trabajar, y era verdad, en los trabajos te echabas el pelo largo. Ustedes son magos, queremos averiguar sus antecedentes adentro. Y los pibes tienen la idea de que eso era fácil, pero la realidad es que en Latinoamérica todos sufrimos bastante, fue bastante duro hacer todo esto, no fue. Caetano y Gilberto fueron presos, los Jaivas tuvieron muchos problemas con las dictaduras, tanto la de Pinochet como la argentina. Fueron perseguidos, tuvieron que finalmente irse. Muchos de nosotros fuimos presos, torturados, maltratados, etc. O sea, que no era un paseo creer en esto, y sin embargo todos nos mantuvimos firmes en esto porque era claro que era la verdad, no era porque pensábamos que íbamos a ganar plata. Lo loco es que ninguno de nosotros pensábamos que íbamos a ganar plata. Ahora, ustedes proponían un cambio. Sí. Fue una época de propuesta de cambio. Sí. Mirando y para atrás, ¿cómo lo ves? ¿Se hizo un cambio? Yo creo que hay muchos cambios, pero que nosotros, y en eso hablábamos mucho con Eduardo, en la época en que los chicos vivían acá y yo los veía prácticamente todos los días. Yo estuve casado con una chilena que vino con ellos, así que los veía mucho, iba mucho a Zárate, cuando vivía en San Isidro, bueno, estaba mucho con ellos, y hablábamos mucho de eso. Teníamos la sensación de que esta conciencia que nos había llegado a nosotros, de que el planeta es uno solo, de hacer el amor y no la guerra, de que podemos ser hermanos, somos todos hermanos, etcétera, que las canciones de los Jaivas hablan clarísimo. Es eso. Que pertenecíamos todos a este mar de gente. Eso pensábamos que iba a suceder rápido. Le iba a caer, como se dice en la Argentina, le iba a caer la ficha a la gente, iba a haber un cambio y los políticos se iban a dar cuenta. Éramos muy ingenuos y muy jóvenes, teníamos 20 algo y creíamos realmente en el poder, en ese poder de Jimi Hendrix, de los Beatles, de Bob Dylan, que nos habían transformado a nosotros. Pensábamos que eso podía transformar a la sociedad en general. No sucedió. De ninguna manera. Hoy los políticos son tan corruptos, escépticos, mentirosos, maquiavélicos como eran hace 40 años. Lo que sí sucedió es que de ese movimiento, porque paralelo a que los chicos estuvieran con los Jaivas en Chile, nosotros en Argentina, surgieron cosas como Greenpeace, como el movimiento ecológico, como Amnesty International. Si vos ves las fotos de esos grupos, de muchos de esos, hay muchos en todo el planeta, todos son barbudos y peludos, todos tienen pelo largo al principio. Los de Greenpeace lo fundaron los hippies. Y el regreso al parto natural, por ejemplo.
el regreso a la alimentación natural, cuestionarse qué estoy comiendo, cómo se hace lo que como, quién lo planta, el regreso a las tradiciones indígenas, el respeto por la tierra y por lo que la habitaron antes de nosotros, etc. Eso es algo que sí penetró en la sociedad y sí penetró en las nuevas generaciones, en que yo veo que hay muchos jóvenes hoy que están, por ejemplo, en la agricultura orgánica, que son muchos, moviéndose muchísimo más que en nuestra época y mucho más claro, con toda la información. Van a la computadora, tienen toda la información del mundo al alcance, cómo plantar un rabanito. Yo cuando me fui en el 68 a Capilla del Monte a plantar un rabanito, era chino básico, no entendía nada cómo hacer. Le preguntaba a los vecinos. Hoy vos ponés cómo plantar un rabanito en internet y tenés toda la información que necesitas. Y eso se aplica a energías alternativas, a todo. Entonces yo creo que hay un trabajo que, por un lado, el gran cambio no se produjo. Esto está claro, no se va a producir y se puede ver el planeta desde un lugar que está cada vez peor. Cambio climático, la deforestación es tremenda y son cosas que no vuelven atrás. La deforestación, para volver atrás, el Amazon, la destrucción del Amazon, o la destrucción del bosque chaqueño en la Argentina, de Santiago del Estero, habría que hacer un trabajo que nadie lo va a hacer, porque habría que parar todo, ir y plantar y esperar años y cuidar. Se podría, todavía estamos a punto de volver. Los ecólogos hablan de un punto en el que ya no hay regreso, ¿no? El tipping point, cuando pasaste la punta y ya no podés volver. Entonces, si hoy uno decidiera, planto de nuevo el impenetrable que ha sido destruido en el Chaco, hoy a lo mejor lo podría lograr porque todavía el suelo no está totalmente esquilmado con la soja, todavía, pero quedan 2 años, 3 años, y no va a suceder. Yo ya me despedí de eso. Si uno quisiera que vuelvan los cielos a Groenlandia, que ahora salen las fotos de cómo Groenlandia está perdiendo sus glaciares, o los glaciares de los Andes, hablando de Jala, los Andes. Los Andes están siendo destruidos de una manera que no tiene regreso, porque un glaciar vos no lo reconstruís en miles de años. Y además, como que llevas cubitos de hielo, es imposible. Después de la minería, que en Chile está haciendo destrozos impresionantes, y en la Argentina también, que están agarrando las montañas y los valles y excavándolos y cambiando el curso de los ríos, el curso de las napas de agua. Bueno, eso no tiene vuelta atrás. Entonces estamos en muchas cosas más allá de ese punto tipping point, más allá de ese punto máximo, y estamos en un lugar donde el mundo tal como lo conocimos ya no existe más, con los pueblos indígenas. Por otro lado, hay por ejemplo, los pueblos indígenas que se defienden cada vez con más fiereza y más claridad, y están más organizados y saben usar las nuevas tecnologías, saben comunicarse y saben usar YouTube, Internet y todo eso. Y, por ejemplo, yo trabajo con gente en Cusco, por ejemplo, organizaciones de campesinos muy bien organizadas, que hace 40 años no existían. Pero hace 40 años estaban más tranquilos. Pero hoy se han organizado y defienden su forma de vida, su forma de plantar, sus productos, de una manera que no pasaba, con una conciencia que no pasaba hace 40 años. Así que, por un lado, yo pienso que el mundo no va a volver a ser como era, pero que se puede trabajar por un mundo que valga la pena vivir. A mí me queda como que lo que hicieron fue abrir un camino. Dejaron abierto un camino y lo fueron abriendo, porque si bien los cambios totales no los tenemos,
hay cambios en la conciencia de la gente, en la madurez de la humanidad, algo que su aporte fue fuerte. Sí, además creo que fuimos de alguna manera los únicos que dijimos paremos, nosotros como generación, ¿no? Sí. Paremos porque el modo de vida americano, el American Way of Life, el modo de vida que impuso de alguna manera en la posguerra esta cosa de consumir, de tener, las familias pueden tener varios autos, una gran casa, y eso es lo importante, qué auto tenés, qué casa tenés, qué ropa te ponés. De golpe, de alguna manera, si nosotros no hubiéramos salido a decir, no, un momento, eso no es lo importante. Al contrario, en esa época no se decía, no tenga los autos que contaminan. Se decía, eso no es lo importante está en el interior, lo importante está en la naturaleza, lo importante está en la conexión con la vida que nos vive, etc. Salimos a decir esto y de alguna manera rompimos ese sueño americano, que en realidad era una pesadilla, y mostramos que hay muchos defectos, y hoy es más fácil hablar de los defectos. Sí. Bueno, vayamos al tema de hoy, los Jaivas. ¿Los conociste? ¿En qué circunstancia? ¿Cuándo? Yo los conocí a los Jaivas, bueno, como periodista primero, ¿no? Cuando empezaron a tocar acá, yo no me acuerdo exactamente el día que los conocí, pero bueno, yo conocí a una chilena y me puse de novio y después me casé con una chilena que había venido con los Jaivas, que era muy amiga de los Jaivas, y que cuando los Jaivas se vinieron después de Pinochet, se vino para acá. Yo la conocí primero a ella, me casé, y ella me empezó, cuando los Jaivas llegaron, me empezó a llevar a Zárate, a la casa de los Jaivas, y a vivir intensamente esa vida familiar. Y yo tenía chicos de la edad de Aurorita, de la edad de Juanita, así que durante bastante tiempo, de alguna manera, pertenecía a la familia Jaiva, ¿no? Y mi mujer tejía junto con ellos, y yo era el periodista amigo de los Jaiva, estaba siempre con ellos, y estuve siempre en los ensayos, y participé muchísimo de sus trabajos, durante el periodo de Buenos Aires, incluso bailé en el Gran Rex con ellos, en el escenario, y ahí hicieron un show muy grande, un espectáculo increíble, con varios amigos bailando. Yo bailé, a pesar de que no sabía mucho, pero me enseñaron cómo bailar. También les acerqué muchos músicos y los conecté mucho. De alguna manera yo serví de puente con Charly García, León Gieco, y muchos músicos de la Argentina que ellos no conocían personalmente, aunque los músicos hubieran escuchado a los Jaivas y ellos habían escuchado a León Gieco, pero no se conocían, y como yo era muy amigo de todos ellos, de alguna manera los llevaba a la casa, o llevaba a algunos de los Jaivas, normalmente a Eduardo y a Gabriel, o qué sé yo, a los ensayos de Serú Girán. Y se creó una amistad muy linda, sobre todo con León. Y de alguna manera mi función fue esa, ubicarlos en la Argentina, en el under, en la cultura musical y literaria, no sé si literaria, pero musical y artística de la Argentina. Y no sé, yo estuve mucho con ellos. Para mí, encontrar a los Jaivas fue definitorio. Y uno leyendo el Expreso Imaginario se puede dar cuenta hasta qué punto los Jaivas fueron importantes en mi vida, porque de golpe empecé a escribir sobre Latinoamérica.
Desde el principio, el Expreso Imaginucho, por supuesto, era un amigo de los Jaivas antes del originario, en el 74, ellos venían en el 73, claro, fines del 73. por eso, yo en el 74 ya era muy amigo de ellos. Sobre todo las largas conversaciones con Eduardo me iluminaron mucho sobre el tema de, o sea, yo sabía esto de la pertenencia a la tierra, yo había tratado de cultivar, hacer una huerta, tener una chacra, volver a la tierra, pero tenía una visión un poco norteamericana de volver a la tierra, o sea, yo estaba muy influido, había vivido en Europa mucho tiempo y tenía una visión, no conocía la visión latinoamericana. Y ellos me la mostraron, sobre todo Eduardo. Me hizo escuchar música, me hizo leer libros, me habló de Garabombo Invisible, de Manuel Scorza, que es un gran escritor peruano, de los ríos profundos de Arrieda, por ejemplo, Los Pasos Perdidos de Carpentier, que fue un libro que es el gran libro del regreso al continente profundo, es el corazón de las tinieblas americano, ¿no? Alguien que remonta al Orinoco y va hacia las culturas originarias. Y todo eso me abrió un panorama total. O sea, los mismos valores que yo había llegado a través de la lectura de escritores o a través del rock o de John Lennon y de Bob Dylan, de pronto los veía que eran los valores de los indígenas africanos, que eran los valores de la gente que estaba conectada con la tierra en este continente. Entonces me abrió un panorama y de pronto empecé a descubrir, bueno, discos solistas de Mato Grosso, descubrí a Gismonti, Milton Nascimento, que para mí fue descubrir la música brasilera como un tesoro de uso de las raíces de una manera moderna, ¿no? Y bueno, aprendí muchísimo de los jaivas y durante muchos años conservé esa amistad y ese intercambio mientras ellos estuvieron acá. Después se fueron a París, dejé de verlos, nos escribíamos, y me abrió un panorama que me cambió la vida. Yo soy otra persona después de haber conocido a los jaivas, específicamente a los jaivas, no el movimiento latinoamericano, no, los jaivas. Los jaivas fueron los que me dijeron, ojo, mira, escucha Caetano. Yo había escuchado Caetano, pero lo había escuchado como todavía lo escuchan muchos rockeros desde el rock. Y me dijeron, escucha Caetano, escucha Milton, escucha esto, que están hablando de la tierra, que están hablando de la mixtura que somos todos nosotros. Y para mí fue un hallazgo impresionante que yo todavía hoy sigo trabajando con culturas indígenas, estoy muy interesado en los viajes espirituales originales de América, como la ayahuasca, el peyote, qué sé yo, gracias a los jaivas, gracias a empezar a mirar desde otro lugar la cultura, ¿no? Y bueno, en mi vuelta, en mi trabajo con la agricultura orgánica, volver a la tierra, empezar a conocer realmente culturas indígenas y trabajar con ellos y aprender de ellos en concreto, en el campo, realmente ayudarlos a organizarse, ayudarlos a tener mercados, ayudarlos a tener el orgullo del producto que hacen. Todo eso yo considero que se lo debo a los jaivas. De Zárate, Sí. ¿qué recuerdos nos podés contar? Porque yo no conocí Zárate. A los que no conocieron. Yo tengo una foto, debes tener la foto de todos los jaivas En la puerta. de la casa. Sí. Zárate para mí, bueno, fue parte del descubrimiento de los jaivas, fue descubrir una casa donde vivían todos juntos con sus mujeres, sus hijos. Yo venía de una cultura donde los músicos trataban de tener una vida aparte de su familia.
de alguna manera, si tenía mujeres e hijos, de alguna manera el músico se iba a volverse loco y a componer y qué sé yo con los amigos del grupo o lo que fuera, y eso se mantenía muy aparte de la vida familiar. Y los chicos eran una molestia y era todo otra visión, ¿no? Y de pronto encontrar a los jaivas y ver que los chicos eran parte de la vida y que estaban los ensayos en la sala de la casa de Zárate, era muy grande, muy linda, la casa vieja, y tenía un salón enorme y ahí ensayaban y estaban los chicos jugando y correteando entre los instrumentos y estaban las mujeres que venían y traían mate o hacían alguna cosa o estaban tejiendo, todas las mujeres sentadas a un costado vigilando como buenas mujeres chilenas y tejiendo en un costado mientras los músicos componían y hacían, o sea que las canciones surgían de esta especie de comunidad que nunca se llamó comunidad y me parece bárbaro, era familia, pero compartían todo y hacían una comida para todos y una mesa enorme, llena de chicos ruidosos y de amigos, pues siempre había amigos, ellos eran tantos que 3, 4 más que vinieran no molestaban, eran 3 platos más, pero la olla de comida era enorme. Entonces fue una sensación de convivencia natural, sin ideas, sin decir acá nos tenemos que comportar de tal manera y la convivencia va a ser regida por estos reglamentos, como era otros casos, incluyendo el caso de los arcoíris, que tenían cierta reglamentación, y yo he vivido en muchas comunidades antes de los jaivas en Europa, donde teníamos en la pared una cosa, por ejemplo, lave los platos después de, no sé, haga tal cosa, limpie una vez por semana, le toca a cada uno barrer la casa, ese tipo de cosas. Eso no sucedía en los jaivas. Los jaivas era una gran familia y funcionaba. Con las cosas que pasan en la familia, ¿no? Los chicos se pelean con los padres retan a los chicos, la mujer se pelea con el marido, y si son 20 que se pelean, o 20 que se llevan bien, o 20 que festejan, ¿no? Y no ocultaban esas peleas, esos dramas, eso no careteaban, como se decía en Argentina, ¿no? Eso era la gran cosa de los jaivas, es que en ningún sentido careteaban, que eran muy naturales, y como tenían ese sabor chileno que a los argentinos nos suena diferente, era muy lindo sentirse cerca de ellos, era muy estimulante. Y la vida en la casa de Zárate era hermosísima. Me imagino intensa. Muy intensa. Muy intensa porque todo, por supuesto, llegaba Gabriel y decía, va a venir un periodista, entonces preparaban la casa y armaban un poco todo para que viniera un tipo a sacar unas fotos, siempre pasaba algo, ¿no? Pasaban muchas cosas terribles, cayó un amigo preso, nos enterábamos todos, ¿viste? Eran épocas muy duras. Cielo, haga ruidito. No, pues ¿sabes qué pasa? Que no tiene micrófono de poner acá. Entonces, toma los sonidos. Y vos habés estado en los principios, conociste a Tanguito, estuviste con los Manal, vos conocés casi toda la historia. Sí. Fuiste parte de la historia. Los jaivas fueron parte de eso. Por supuesto, y en la Argentina, muy importante. Si vos ves en el Expreso Imaginario de esa época, que radiografiaba lo que estaba pasando acá, era la revista del rock, los jaivas eran una cosa, era Serú Girán, Invisible, o Spinetta después con su banda Jade,
León Gieco, Raúl Porchetto en una época, Gustavo Santaolalla, los Jaivas eran entre los 10 grandes grupos musicales y sonidos que había en la Argentina estaban los Jaivas, y los Jaivas los tomamos como argentinos. Al principio fueron un grupo chileno que está de paso, pero yo creo que ya al año siguiente ya eran. El Expreso ayudó mucho a difundirlos y se empezó a crear, porque ellos fueron creciendo. Primero tocaron en lugares chiquitos y empezaron a crecer, y cuando llegaron ya al Gran Rex, creo que hicieron un coliseo, dos Gran Rex, no recuerdo bien, ya había una cantidad de gente que los seguía y eran verdaderas fiestas los recitales de los Jaivas. La gente bailaba por los pasillos, se armaban los trencitos. se armaban los trencitos. He participado y lo recuerdo. Claro. Y ellos creaban esas fiestas, esas cosas que para el rockero argentino era algo nuevo, sí, y algo muy estimulante, muy inspirador, salir de la cosa simplemente de que hay un músico que toca muy bien o canta muy bien y vos estás acá escuchándolo, sino que también el público participa y festeja y comparte, y las canciones son canciones de todo, porque Mira Niñita o Todos Juntos son canciones que son casi himnos para cantar todos juntos, ¿no? Sí. No son el lucimiento de un cantante, son himnos generacionales, todos juntos. Eran casi los ritos masivos, el recital de ellos. Sí. Bien, recorrimos el antes, recorrimos el tiempo de los Jaivas, después se fueron ellos. Sí. Quedó algo de que se fueron con un gran amigo mío, Albertito Ledo, y María, se fueron con ellos en el barco, ¿no? Y se habían sumado. Yo lo llevé a Albertito a los Jaivas. Albertito siempre había sido un muy buen músico, había tocado con Miguel Abuelo, porque Miguel Abuelo cantaba muy bien folclore, ¿no? Y Albertito y Miguel en un momento eran un dúo de folclore, estoy hablando del 70. Y después Albertito y Miguel se fueron a Europa a verme a mí, justamente nos juntamos en Europa. Entonces cuando Albertito vino a la Argentina, conoció, yo lo llevé a Zárate a conocer a los Jaivas, y claro, Albertito tocaba el charango, tocaba la guitarra, cantaba muy bien, tocaba muy bien percusión, y entonces entró a formar parte del grupo y fue muchos años parte integrante del grupo y compuso algunas canciones. Sí. Dejó su parte importante, ¿no? Sí. Y ellos se fueron en el 70 y tanto. Se fueron en el 77, 8, no me acuerdo. 77 por ahí. Y acá siempre estuvieron presentes los Jaivas, pero en la discografía no. O sea, acá es muy difícil hacerlo así. Claro, después de que se fueron, ellos estuvieron muy apoyados por una persona en la grabadora que se llama San Martín, que era muy buena gente y que creía en los Jaivas. Viste que si vos estás en una grabadora necesitas que alguien crea en vos personalmente, no simplemente ser un número más dentro de la grabadora, porque las grabadoras tienen miles de músicos. Y él los apoyó mucho y apoyó que pudieran grabar bien y que se les diera, que pudieran hacer buenas tapas, por ejemplo, que con los dibujos de René, esas maravillas. Ese es otro espacio de los Jaivas ineludible. Entonces, ellos necesitaban alguien que les apoyara para hacer una tapa de un disco bien hecha, aprovechando los dibujos, lograr un sonido bien hecho, que los publicitara como un grupo y no simplemente como una cosa más. Y lo tuvieron durante un par de años acá, cuando sacaron Canción del Sur. Pero después, claro, ellos vivían en Europa, eso se fue diluyendo y
se perdió un poco la continuidad. Porque claro, en esa época vivir en Europa implicaba no venir a la Argentina o a América, porque era mucho. Hoy día se puede ir y volver más fácilmente. Yo tengo una prima uruguaya que toca la mitad del año en Europa, porque es suiza también, y se puede hacer eso, pero en esa época era muy difícil hacerlo. Y la comunicación era más lenta. Claro. Cuando venía un grupo extranjero era una cosa. Entonces ellos al estar en Europa empezaron a vivir la vida de Europa, digamos, ¿no? Y después, yo no sé qué habrá pasado en Chile, pero acá en Argentina se perdió, se diluyó un poco la imagen. Sí. Y cuesta mucho conseguirlo. Yo cuando los traigo de Chile. Claro, porque no se han editado, me parece. Y una discografía extensa que acá no se desconoce gran parte. Es una lástima. Eso sí. Bueno, y yo quería hablar, de golpe me acordé de René. René. Me parece muy importante la imagen de los Jaivas, o sea, parte integrante de esas conversaciones que teníamos con Eduardo sobre el planeta, sobre la Tierra, sobre las culturas indígenas, sobre la magia de América, estaba reflejado en los dibujos de René. Yo creo que si no fuera por René, yo no hubiera visualizado la cultura indígena como una cosa mágica, soñada, utópica y al mismo tiempo real. René colaboró mucho con el Expreso, dibujó mucho, de hecho nuestro primer logo lo hizo René. En el primer número hay una cosa que dice imaginario y juega con las palabras magia e imagen. Imagen, imaginario, magia, qué sé yo, hecho por René, hermosísimo, como todo, gran, extraordinario dibujante. Después publicamos un póster de René, gran dibujante, y que supo perfectamente captar, bueno, porque lo tenía dentro, la imagen de lo que los Jaivas significan desde el punto de vista místico, porque la música de los Jaivas es más que música, ¿no? Sí. Y completaba el toque gráfico de él, le dio la imagen también a los Jaivas. Sí. Y recién nombraste el Expreso y el póster. Una cosa que tenía el Expreso es que publicaba un dibujo y una foto del póster. Sí, una época. Sí. Que eso también fue una novedad en su momento. Los dibujos en póster. Y René, vos decís que había hecho alguno de esos pósteres. Sí, un póster, dejame buscarlo y sí. Por ahí está acá. Porque los pósters no los puse por el tamaño, me parece, no estoy seguro. Bien. Bueno, Pipo, si te parece, yo por ahora te tendría acá. Te dejo unos minutos y yo después me corro y te dejo darles un mensaje a Eduardo, a Claudio, bueno, por los 50 años, que ellos lo van a festejar el año que viene, durante todo el año, pero termina con un recital en lo que es Parque Forestal, no me sale el nombre ahora, del Museo de Arte. En el frontis del museo van a tocar un recital abierto, va a ser para el 15 de agosto del año que viene. Yo igual después por mail te mando el programa. Yo voy a ir, por ahí nos vamos juntos y nos quedamos allá. En el caso de que vayas, le avisamos a Eduardo, vemos para juntarnos. Ya va a ser para el 15 de agosto. Sí, un año de acá. Sí, por eso, recién ahora en agosto, ellos arrancaron, hicieron la presentación hace 2 semanas, con cuál va a ser el plan,